Un cordial saludo. En la tercera semana de Cuaresma, el Evangelio relata la expulsión de los vendedores del templo. Leeremos la versión de Juan, quien sitúa la acción profética de Jesús al comenzar su vida pública, porque quiere desde el inicio cuestionar nuestra imagen de Dios y la relación que establecemos con Él. Una nota histórica nos ayuda a entender. El templo de Jerusalén era central en el culto judío. El buen israelita debía ir allí al menos 3 veces por año y ofrecer un sacrificio por sus pecados. Se sacrificaban diversos animales según la condición social del oferente. Para ello, el templo disponía un lugar para que los peregrinos venidos de todo Israel, aún de otros países, cambiasen sus monedas y comprasen el animal del sacrificio. Ante tal espectáculo, Jesús, profundamente indignado, expulsa del templo a los cambistas y a los vendedores. Para las autoridades judías, esta acción fue la gota que rebosó el vaso. Ante tal subversión de la organización del templo, interpelan a Jesús. Y éste, al sentir que querían condenarlo, los reta diciéndoles: destruid este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Esta respuesta, en la que Jesús se identifica con el santuario y la purificación del templo, apuntan a una doble transformación espiritual y cultural muy válida incluso para nosotros. La primera es acerca de la imagen que nos hacemos de Dios, pues es equivocado concebirlo como un vendedor de favores, premios y bendiciones que se obtienen a cambio de sacrificios, ritos religiosos y oraciones. Si lo vemos así, tenemos una relación distorsionada con Él. Es una relación mercantil, darle para que Él nos dé. Para Jesús, la relación auténtica con Dios es la relación filial. Por eso, al referirse al templo, lo llama la casa de mi Padre. Dios es Padre de Jesús y de cada ser humano. Por eso la relación es de confianza y comunión en la que prima el mutuo amor. La segunda transformación tiene que ver con el lugar del encuentro con Dios. Al identificar su cuerpo con el templo, Jesús les habla de su identidad con Dios y cómo éste lo habita, pero también les está diciendo que cada ser humano es templo de Dios. Por ello, en la experiencia cristiana, el encuentro con Dios se da también en el encuentro con cada ser humano, porque cada persona está habitada por Dios, que lo sostiene en la vida y le mueve su corazón hacia el bien. En esto no hay exclusiones. Nadie, por pecador o por criminal que sea, está excluido de portar ese espíritu divino. Otra cosa es que construyamos la vida dejándonos guiar por ese espíritu divino. Si no lo hacemos, lamentablemente esto originará más de una tragedia para nosotros y para la humanidad. Independientemente de la orientación que le demos a la vida, para Jesús, cada ser humano es templo vivo de Dios. La dignidad humana que posee toda persona se basa justamente en esa presencia de Dios. En consecuencia, el verdadero y auténtico culto a Dios es aquel que se da en el cuidado y el servicio de otros seres humanos, aunque ello implique el sacrificio del propio interés. Todo esto significa que nuestra cultura religiosa y espiritual deben cambiar profundamente. En ningún caso nuestra relación con Dios puede ser una transacción mercantil, en la que ofrezcamos rezos y ritos sagrados para pagar favores o para obtenerlos. Y menos aún, el culto a Dios no puede ser para buscar el propio beneficio y el perjuicio de otros. Por ello, son inauditos y blasfemos aquellos rezos y ritos sagrados ofrecidos para tener éxito o para que no se descubran acciones contra los 10 mandamientos, es decir, crímenes, corrupción o inmoralidad. Y la distorsión que acostumbra unir armas a signos religiosos como cruces, rosarios, escapularios o medallas de santos. Es fácil considerar que estos ejemplos son extremos y reprobables, pero, sin embargo, es frecuente también y escandaloso que pongamos a Dios, a los santos, al servicio de nuestros intereses y egoísmos para sacar ventaja sobre los demás. El único culto que podemos dar a Dios se encuentra en el horizonte espiritual y ético del cuidado del otro. Cuidar de los demás es un signo inconfundible de nuestro vínculo con el Dios de Jesús. Cuidar de los seres humanos, de todas las formas de vida y aún del planeta. El Evangelio de hoy, pues, nos invita a cuidar de los templos, porque allí está Dios. Y los templos también son un espacio de oración, de encuentro con Dios, y es el lugar para escuchar el Espíritu que habita en nosotros.
pero a cuidar sobre todo del templo vivo de Dios, que son las personas. Oramos en los templos para agradecer a Dios por tanto recibido y para pedir que no nos falte nunca la energía y la capacidad de cuidar de los demás y de servir a los otros. Una feliz semana para todos.